Bueno, vamos a estudiar un impuesto que se creó en el 2019 para simplificar un poco la vida a los comerciantes, ¿no? A los contribuyentes. Y ese impuesto, pues, obviamente lo encontramos en nuestro estatuto tributario. Y a mí me gusta estudiarlo leyendo directamente los artículos. Y el impuesto lo encontramos a partir del artículo 903. Es importante que lo sepan los que estaban iniciando en la contabilidad, ¿no? Y en la contaduría, puesto que es una alternativa muy llamativa para los pequeños, ¿no? Entonces empecemos a leer los artículos. Entonces dice así, eso lo encontramos en el libro octavo del Estatuto Tributario, impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. ¿Listo? Y esto es en el artículo 903, creación del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación. ¿Listo? Y dice lo siguiente, créese a partir de enero del 2020 el impuesto unificado que se pagará bajo el régimen simple de tributación. Es decir, que este impuesto empieza o empezó en enero del 2020, enero del 2020, para el año grabable del 2020. O sea, no vamos a encontrar una empresa con régimen simple del 2019, no. Se creó en el 2019, pero fue a partir del 2020. Y dice, con el fin de reducir las cargas formales y sustanciales. ¿Qué es una carga formal? Son toda la Pues parte. presentar el impuesto, el formulario, la formalidad, y lo sustancial, pagar el impuesto. Entonces resulta que lo que pretendían era, oiga, pues tenemos muchos impuestos, retención en la fuente, industria y comercio, IVA, y son diferentes documentos. ¿Sí? Entonces lo que quisieron, oiga, reduzcamos estas cargas formales en uno solo. Y que el pago no sean tres pagos, sino de pronto uno. Entonces era unificar todo. Por eso dice acá que el fin era reducir las cargas formales y sustanciales, impulsar la formalidad. De esta manera, ya el comerciante no tenía que presentar tantas declaraciones, o no tiene que presentar tantas declaraciones, sino solamente una. Listo. Simplificar, en general era simplificar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Entre más simple sea, más gente se monta en el bus de la formalidad. Esa era básicamente, o es básicamente la lógica, la filosofía de este impuesto. Dice así, el impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación es un modelo de tributación opcional. ¿Qué quiere decir esto? En el régimen simple están quien quiera estar. ¿No? No es obligatorio para nadie. Quien quiera estar, lo está. Entonces resulta que acordémonos que tenemos un régimen ordinario, ¿sí? Que paga impuesto de renta sobre las utilidades, un porcentaje sobre las utilidades, mientras que en este sistema simple, pues es otra metodología que más adelante la miramos. ¿Qué hay que hacer? Pues evaluar cuál de las dos es más factible para mí. Y opcionalmente me someto o no me someto. ¿Sí? Resulta que acá dice que evidentemente es opcional, ¿sí? Es una determinación integral de la declaración anual, es una declaración anual, se presenta anualmente, pero cada 2 meses, de manera bimestral, mandamos un anticipo. Cada 2 meses mandamos un anticipo. Al finalizar el año hay un cierre y el siguiente año, el año grabable, pues presentamos el consolidado del año y descontamos lo que hayamos pagado en nuestros anticipos, ¿no? ¿Qué sustituye? Sustituye el impuesto de renta, o sea que quienes están en el régimen simple ya no van a estar ya no van a tener que presentar renta. ¿Qué sustituye o qué abarca? El impuesto nacional al consumo. Entonces ese impuesto al consumo que declarábamos en el 310, en el formulario 310, ahora va en uno solo. ¿Qué otro incorpora? El impuesto de industria y comercio, lo que se le paga a las alcaldías anualmente en la mayoría, en todos los municipios, bimestralmente en Bogotá, en determinados casos, ya no se les paga a los municipios, sino directamente a la DIAN. Luego después el municipio cuadra con la DIAN. ¿No? Pero en un solo documento va lo que sustituye la renta, el impuesto al consumo, el impuesto de industria y comercio y adicionalmente el impuesto de IVA, de impuesto al valor agregado. Y si nosotros vamos a los formularios de industria y comercio, en la industria y comercio nos cobran la sobretasa bomberil y avisos y tableros. Esto iría también en un solo documento, va en un solo documento, que igualmente es
un anticipo cada 2 meses y se consolida una vez al año. Supremamente sencillo. Luego por acá en estos parágrafos dice pues que el gobierno reglamentará el intercambio de la información entre las alcaldías, porque resulta que la plática ahora del industria y comercio, que es un impuesto territorial, va es para la DIAN. Y luego la DIAN tiene que canalizar eso a las alcaldías, porque eso es recurso de las alcaldías. Entonces pues el gobierno reglamentó y ya hay unos mecanismos donde las alcaldías, por medio de la Secretaría de Hacienda, le solicita a la DIAN, obviamente pues que le retorne lo que los contribuyentes del municipio que pertenecen al régimen simple le mandaron. Sencillo. Como yo ya no le mando a la alcaldía y son recursos de la alcaldía, se los estoy mandando a la DIAN. Pero la alcaldía le cobra a la DIAN. Pero nosotros como contribuyentes, para nosotros es transparente. Si llega una fiscalización de una alcaldía, oigan, preséntenme en sus declaraciones de ICA, que es que no las vemos. Y somos régimen simple, pues sacamos el RUT y en el RUT va a aparecer régimen simple de tributación. Listo. Entonces cuando tengamos problemas de estos, ¿qué tenemos que sacar? Nos llega la alcaldía, la Secretaría de Hacienda Fiscalización, ¿qué sacamos? El RUT. Y en el RUT aparece régimen simple de tributación. Automáticamente ellos tienen que saber que nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con la alcaldía, porque le pagamos esa a la DIAN. Sencillo. Nos quitamos de cierta manera un chicharrón de tener que lidiar con la fiscalización de un ente territorial como es una alcaldía y la DIAN. No, solamente con la DIAN y punto. Uno solo. Listo. ¿Qué nos dice este tema? Oiga, usted lo que pague por empleado a pensiones, usted lo puede tener como un descuento tributario. Fíjense acá lo que dice acá. Por acá lo dice, a ver. Gobierno reglamentará a los contribuyentes que opten a cobrarse el impuesto único, deberán realizar los respectivos aportes al sistema general de pensiones de conformidad con la legislación vigente y estarán exonerados de aportes para fiscales en los términos del artículo 114-1. Bueno, aquí es importante conocer esto. Resulta que hubo una época donde existían dos impuestos, el impuesto de renta y el impuesto del CRE, ¿sí? Uno era el 25, si no estoy mal, y el otro era el 9%. Y decía que los que pagaran CRE, pues los exoneraban de pagar para fiscales, SENA, ICBF y Salud, ¿sí? Luego, tiempo después, unieron nuevamente la renta y el CRE, pero el beneficio continuó. Quienes estábamos en la renta, pagando renta, nos exoneraban de ICBF, SENA y Salud. Ahora, ¿qué dice este nuevo impuesto? O nuevo no, porque es desde 2020. ¿Qué nos dice este impuesto? Que como ya ustedes no pagan renta, quien está en régimen simple ya no paga renta, no importa, sigue con el beneficio de no pagarla para fiscales. O sea, nos salimos de la renta, pero continuamos exonerados de ICBF, SENA y Salud. Eso nos dice este parágrafo. ¿Listo? Parágrafo 4. El valor del aporte al sistema general de pensiones a cargo del empleador que sea contribuyente al impuesto unificado bajo régimen simple de tributación se podrá tomar como un descuento tributario en los recibos electrónicos de pago del anticipo bimestral de que trata el artículo 910 del estatuto. El descuento no podrá exceder el valor del anticipo bimestral a cargo del contribuyente perteneciente a este régimen. Aparte que corresponda al impuesto de industria y comercio consolidado, no podrá ser cubierto por dicho descuento. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando calculamos el impuesto simple, vamos a suponer que nos dio a pagar 2 millones de pesos, pero resulta que nosotros pagamos por pensión, pagamos 2 millones de pesos. Entonces, acá nos dice que podemos tomar lo pagado en pensión como un descuento tributario. Entonces, el impuesto simple nos da 2 millones de pesos, pero pagamos en pensión 2 millones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que por impuesto simple no pagamos absolutamente nada. Pero ¿qué pasa si, como en este mismo formulario se calcula el ICA, sobre el ICA no hay ningún descuento? Es decir, si el impuesto simple nos da 2 millones de pesos, el industria y comercio 1 millón, ahí van 3. Y si resulta que nosotros pagamos de pensión 3 millones de pesos, de esos 3 solo podemos tomar como descuento tributario 2.
¿Qué pasa con el millón que me sobra? Lo puedo cruzar para el otro año, para el otro mes, perdón, para el otro bimestre. Y listo. Mejor dicho, el ICA, el impuesto de industria y comercio, que dé en ese formulario, no tiene reducción por descuentos tributarios. Mientras que el impuesto simple sí. ¿Comprendido hasta ahí? Fácil, ¿no? Muy enredado. Entonces, muy sencillo. Lo que pague como pensión, aporte patronal, es un descuento tributario. Beneficioso, pero por supuesto. Entonces, esas empresas que tienen muchos empleados y pagan pensión por altos montos, que vendría siendo el 12% de los salarios, ¿sí? Ese 12% se lo descuentan del impuesto, cosa que no pasa, pues obviamente, en la renta. Entonces empieza a haber un beneficio, unos cambios. Listo, ¿y cuál es el hecho generador? Pues el hecho generador son los ingresos que sean susceptibles a producir un incremento en el patrimonio, ¿no? Pero los ingresos que sean fiscales, ¿no? Porque acuerden que en la contabilidad tenemos ingresos que no son fiscales, como por lo menos el ajuste a valor razonable. Eso es un ingreso que no es fiscal, porque no se ha realizado. Entonces, ingresos que estén realizados, ¿sí? Y acá pues tenemos, son los ingresos brutos, ¿no? Los ordinarios y los extraordinarios, percibidos pues en el periodo. En este caso, para el anticipo, lo que se perciba en el bimestre. Y para el consolidado, pues lo que se perciba en el año, los ingresos, ¿sí? Ordinarios y extraordinarios. Y acá tenemos pues obviamente dentro de los ordinarios las ganancias ocasionales. Las ganancias ocasionales, para el caso del impuesto simple, se consideran ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. ¿Qué quiere decir esto? No causan el impuesto. Ganancias ocasionales no causan el impuesto. ¿Listo? El impuesto simple. Tienen otro tratamiento. ¿Bien? ¿Qué pasa con los ingresos a la hora de presentar en este mismo formulario el impuesto de industria y comercio? Pues los criterios que se tienen a nivel territorial continúan. Quiere decir que no se pierde la autonomía del reconocimiento de los ingresos. Entonces, los ingresos en los territorios se reconocen, hay ingresos por actividades de servicio, actividades comerciales, industriales y listo, y financieros. Wow. Si el ingreso cae dentro de estas, pues ese es un ingreso grabado. Si no, pues evidentemente no será grabado. ¿Listo? Ganancia ocasional, ve aquí lo dice en el parágrafo. Los ingresos constitutivos de ganancia ocasional no integran la base gravable del impuesto único bajo el régimen simple de tributación, tampoco integran la base gravable los ingresos no constitutivos de renta ni ganancia ocasional. O sea, lo que es no constitutivo de renta ni ganancia ocasional en la renta, en este impuesto tampoco causan el impuesto. ¿Listo? Sencillísimo. Bueno, como todo impuesto, pues hay un sujeto activo, un sujeto pasivo, ¿no? Son los elementos del tributo. En este caso, el sujeto activo, pues es el Estado, ¿no? A través de la DIAN. Y el sujeto pasivo, pues es todo aquel que se acoja opcionalmente al impuesto simple de tributación, ¿no? Pero hay unas condiciones, unos criterios para poder pertenecer. Como eso es beneficioso, de hecho reduce la carga impositiva de una manera bien interesante, pues lo tuvieron que limitar para que de cierta manera no sirva como un mecanismo de evasión, ¿sí? Entonces, ¿qué dijeron? Ojo, ¿quiénes pueden ser sujetos pasivos de este impuesto simplificado, de este impuesto simple? Entonces, una persona natural que desarrolle una empresa, una persona jurídica en la que sus socios, partícipes o accionistas sean personas naturales, nacionales o extranjeras residentes en Colombia. Entonces, primero, una persona natural sí puede salirse del régimen ordinario, es decir, declarar renta, puede salirse de ahí para pasarse al régimen simple de tributación. Una persona natural puede hacer. O una empresa, una persona jurídica, puede salirse del régimen ordinario, dejar de pagar renta para ahora pagar impuesto simple de tributación. Pero esa empresa tiene que cumplir unos criterios, unas condiciones. Y es que todos, según leemos acá, todos sus partícipes, socios, personas naturales, tienen que ser residentes en Colombia. Es decir, que una empresa que tenga un socio que no sea residente en Colombia, inmediatamente ya queda por fuera. No puede estar en este régimen. ¿Listo? ¿Qué otra condición? Que en el año gravable anterior
hubieren obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 100.000 VTs. O sea, si la empresa facturó más de 4.000 millones de pesos, hay que revisar, porque es posible que ya no pueda tener este beneficio. Si facturó menos de los 4.000 millones de pesos, más o menos, puede estar en este régimen, ¿no? Si en dado caso la empresa es nueva, pues la empresa durante ese año grabable en que se creó no puede superar el tope de los 100.000 VTs. ¿Listo? Y los VTs pues se medirán de acuerdo, los 100.000 VTs pues de acuerdo a la VT del año, que en este caso está, para este año 2023, está en 42.412 pesos. ¿Listo? O sea que estos vendrían a ser más de los 4.000 millones de pesos. Ojo a esto, en el caso de nosotros, por lo menos los que ejercemos profesiones liberales, en donde predomina el factor intelectual, ¿cierto? Entonces, para nosotros, las personas que presten servicios profesionales de consultoría y científicos, en los que predomina el factor intelectual sobre el material, incluidos los servicios de profesiones liberales, como abogados y contadores, solo podrán ser sujetos pasivos del impuesto unificado del régimen simple si por esos conceptos hubieran obtenido ingresos brutos ordinarios o extraordinarios inferiores a 12.000 VTs. 12.000 VTs son más o menos 500 millones de pesos. O sea, una persona natural o jurídica que preste servicios de profesiones liberales y haya facturado menos de los 500 millones de pesos, más o menos, de los 12.000 VTs, puede pertenecer al régimen tributario especial. De lo contrario, no. Ahora, ¿qué pasa? Hay unas condiciones para las personas jurídicas y es una situación, una característica de sus socios. Entonces, si sus socios tienen más acciones en otras empresas que también estén dentro del régimen tributario especial, pues resulta que esta medición de los 100.000 VTs se hace sumando los ingresos de todas estas sociedades en proporción, y así se determina si puede o no estar en el régimen tributario especial. Obviamente, ¿qué tipo de ingresos son los que se tienen en cuenta? Única y exclusivamente los ingresos fiscales, no contables, porque siempre va a haber una diferencia. Especialmente, el ejemplo más claro, el ajuste del valor razonable de los activos de las propiedades de inversión. Y en el artículo 906 es de especial cuidado, porque acá sí nos dicen quienes no pueden pertenecer al régimen, y empieza mencionando, ya los mencionamos, pero acá empieza haciendo claridad en que las personas jurídicas extranjeras o sus establecimientos permanentes definitivamente no pueden pertenecer. Las personas naturales sin residencia tampoco pueden pertenecer. Aquí, las personas naturales residentes en el país en el que el ejercicio de actividades configuren los elementos propios de un contrato laboral. Las personas que su actividad económica sean asalariados, pues no se pueden salir de régimen tributario ordinario. O sea, no se pueden salir de la renta al simple, no se pueden. Es decir, si su actividad económica es ser asalariado, no se puede entrar acá. Dice: las sociedades cuyos socios o administradores tengan en sustancia una relación laboral. Bueno, aquí ya estamos hablando, no se pueden pasar si efectivamente tienen sus ingresos provienen de una relación laboral. No, eso tienen otro tratamiento en el régimen de renta, en el régimen ordinario. Las entidades que sean filiales, subsidiarias, agencias, sucursales o personas jurídicas nacionales o extranjeras o de extranjeros no residentes. Nada que tenga que ver con no residentes. Si tienen relación con no residentes, o es decir, es una filial o accionista, no, nada. Si la persona es no residente, no puede. Si es un establecimiento permanente, una entidad del exterior, no se puede. Las entidades financieras no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Las personas naturales o jurídicas dedicadas a alguna de las siguientes actividades. Bueno, aquí ya es una exclusión por actividad económica. Entonces, si una empresa o una persona se dedica a actividades de microcrédito, no puede ingresar al régimen. Actividades de gestión de activos, intermediación en la venta de activos o arrendamiento de activos, y o las actividades que generen ingresos pasivos
que representen un 20% o más de los ingresos brutos totales de la persona natural o jurídica. Quien gestiona activos no puede ingresar siempre y cuando la totalidad de sus ingresos, más del 20% de sus ingresos corresponda a la gestión de estos mismos activos. Entonces, que si yo me dedico a arrendar casas que no son mías, un ejemplo, y todo mi ingreso es por el arrendamiento de las casas, pues yo no puedo. Aquí es claro, actividad de gestión de activos, no puedo. Pero si resulta que ese ingreso por el arrendamiento de esos activos está por debajo del 20%, entonces ahí sí podría. ¿Listo? Actividades de factoraje o factoring, compras y ventas de factura. Si la empresa se dedica a ese, no puede pertenecer definitivamente al régimen simple de tributación. Generación, transmisión, distribución o comercialización de energía eléctrica. Listo. Actividades de comercialización de energía eléctrica no pueden pertenecer al régimen simple de tributación. Actividad de fabricación, importación y comercialización de automóviles. Entonces, si la empresa se dedica a vender motos, es un automóvil, carros, y quiere pertenecer al régimen simplificado, ¿qué hay que decirle? No puede. Que no se puede, porque ahí lo dice en el literal F, no puede. Si fabrica o importa, no puede. Actividad de importación de combustibles, no puede. Este sistema de régimen simple pues da unos beneficios grandísimos para pagar menos impuestos. O sea que estas actividades pues en realidad sugieren gran volumen de movimientos financieros y de hecho una gran rentabilidad. Entonces el Estado pues no se va a meter un tiro en el pie diciendo, y ustedes que generan harta utilidad, páguenme menos. No, entonces por eso los ponen ahí, o esa es mi percepción. Producción o comercialización de armas de fuego, municiones, pólvoras, explosivos y detonantes. Tampoco pueden. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen simultáneamente una de las actividades relacionadas en el numeral 8 anterior y otra diferente. Bueno, acá nos ratifican que los que ejercen alguna de estas actividades del literal 8, pues no pueden. Entonces cuando llegue un cliente y nos diga, oiga, yo escuché una vaina por allá bonita que voy a pagar menos impuesto y que se llama régimen tributario simple de tributación, ¿puedo incorporarme? Entonces ustedes van a decir, espera un segundo, yo voy y miro en el artículo 906 y si usted efectivamente no está ahí, entonces podemos evaluar si entra. Pero si su actividad está en este artículo, pues de una vez toca decirle no hay que ilusionar al cliente, hay que analizarlo, ¿no? Y por eso pues ustedes pueden cobrar una platica, ¿no? Llega el cliente, oiga, escuché algo, voy a pagarme un impuesto en régimen simple de tributación. Ah, no, venga, le hacemos el análisis. Y por el análisis pues uno cobra, ¿no? Y el análisis es entrar y mirar en estos artículos a ver si sí o no. Y hacer unos cálculos matemáticos que más adelante los veremos. ¿Listo? ¿Qué más dice? Las sociedades que sean resultado de la segregación, división y ejecución de un negocio que haya ocurrido en los 5 años anteriores al momento de la solicitud. Listo, si hay muchas empresas que se pueden estar dividiendo. Se dividen con el fin de luego incorporarse en el régimen simple de tributación. Y aquí es claro, la norma es clara. Si hay unas empresas que quieren pertenecer al régimen simple de tributación, ¿sí? Pero resulta que esa empresa fue de una división de hace no menos de 5 años, no puede entrar. Tienen que haber transcurrido 5 años. Después de los 5 años, esa empresa que se dividió, ahí sí puede entrar. Listo, sencillo. Las personas naturales o jurídicas que desarrollen las actividades económicas 4665, 3830 y 3811 que obtengan utilidades netas superiores al 3% del ingreso bruto. Entonces consultemos estas a ver qué son, porque no lo tengo claro, no me las sé todas. Entonces, ¿qué dice esto? Dice, a ver, comercio al por mayor de desperdicios, desechos y chatarra. Entonces, ¿qué dice? Que obtengan utilidades netas superiores al 3% del ingreso bruto. Entonces, si una chatarrería, vea, esta no me la sabía, si una chatarrería quiere entrar en el régimen simple de tributación, pero su utilidad está por encima del 3% del ingreso bruto, grave, no puede estar.
Esa hay que apuntarla porque por ahí tenemos algunos clientes. Miremos otra. Sí, a ver, ¿esta qué dice? Dice recuperación de materiales. O sea, temas de reciclaje. ¿Y cuál es la última? Y 3811. 38. Recolección de desechos sólidos no peligrosos. Ah, bueno, entonces esto es de reciclaje. Actividades económicas de reciclaje. Entonces, en esto hay que tener especial cuidado porque esta condición pues es aparte a todas las demás. Fíjense en ustedes. Esas actividades sí pueden pertenecer, pero están supeditadas a que la utilidad no supere el 3% del ingreso bruto. Si lo superan, no pueden pertenecer. Esto, bueno, entonces yo creo que ya leímos desde el artículo 903 hasta el 906. En este caso, las asociaciones pueden participar en este régimen simple de tributación. Las asociaciones, entre las asociaciones, qué buena pregunta. Las asociaciones pueden pertenecer al régimen especial de tributación, régimen especial. Y en el régimen especial, pues recordemos que como las asociaciones son entidades sin ánimo de lucro, en un principio, pues su impuesto era cero, porque su renta era totalmente exenta. Luego después crean el régimen tributario especial y dicen asociaciones, entidades sin ánimo de lucro que quieran continuar con este beneficio, pues lo que tienen que hacer es solicitar a la DIAN el régimen tributario especial y siguen pagando cero. O sea que pueden estar es en el régimen tributario especial. O sea, mandar una asociación, mandarla al régimen simple de tributación, eso no tiene sentido. Aunque aquí no la excluyen, ¿no? En realidad aquí no la excluyen, pero lo que tienen que hacer las asociaciones es buscar el régimen tributario especial. ¿Para qué? Para que paguen cero impuesto y toda su renta líquida les quede exenta. Más adelante haremos un video y explicaremos el tema, cómo es que funciona, ¿listo? Mientras tanto, dejemos hasta ahí. En un próximo video, pues, seguimos leyendo los artículos, ¿no? Aclarando algunas cosas. Si tienen preguntas, pues déjenlas ahí en los comentarios y miramos en qué momento las podemos contestar, listo. Entonces, bueno, nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.